aquí está el autor para responder. Y yo antes les voy a hacer una pequeña explicación de lo que acaba de decir mi amigo y compañero. Y es muy sencillo. Los indoeuropeos están formados por dos bases fundamentales, que son las que forman los actuales pueblos. Los celto-westfalianos, y ahí la confusión o el confusionismo de Adolfo Hitler, diciendo que los arios o indoeuropeos eran superiores. En parte tenía razón, no que eran superiores, sino que los arios existían. Pero los arios es un grupo de etnia indoeuropea. No todos los indoeuropeos son arios. Los germanos sí son arios. Pero los celto-westfalianos no son arios, pero sí son indoeuropeos. Con un mismo tronco, una misma base idiomática, que fueron los que se hicieron con su cultura, ya no en Europa, que aquí cambiaron los idiomas, sino en su sitio de origen, en la meseta central asiática, entre las fronteras del Turquestán asiático y el Turquestán chino, con la frontera ruso-china y turco-china del antiguo país de Afganistán. De ahí salen los indoeuropeos, por supuesto. Como llegaron ahí fue a través de los miles y miles de años anteriormente. Pero de ahí salen, ahí se forjan y ahí comercian. Y la prueba más evidente de esa convivencia es el idioma marítimo. Ningún idioma marítimo europeo coincide en los términos marinos. Ni el alemán coincide con el español, ni el español coincide con el alemán, ni siquiera el italiano, aunque sí que España ha tomado algunas formas idiomáticas italianas y lingüísticas sobre el mar, pero han sido posteriores. Eso quiere decir que estaban alejados del mar y que el mar le conocieron muchos siglos después, cuando fueron ocupando las distintas tierras europeas. Ahora ya no sé preguntarme, no puedo preguntar. Pero la influencia celta en España es pequeña, ¿no? No, muy grande. Por Muy ejemplo, grande. aquí en el caso. Sí, es que estamos equivocados. Muchos de los historiadores somos unos cabezotas, generalmente. Unos mantienen una teoría y otros mantienen otra. España está llena de celtas que en griego significan keltoi. Y claro, eso es la diferencia en que muchos pensaban antiguamente, sobre todo en el siglo XIX, de que en España la influencia céltica era mínima. Pero después del XIX es cuando se ha visto clarísimamente, primera, la equivocación de Hitler, el 20, en llamarlos a todo el mundo, a todos los indoeuropeos, arios, es una equivocación garrafal, y la segunda, en que en España no habían celtas. En España estaban los cepsi, que ocupaban, es una tribu que ocupa toda Andalucía, o parte de Andalucía, Lusitania, la antigua Lusitania, que no es actual, mucho más extensa, y los germani. Los germani, que eran de las tribus arias, o celto-germánicas, entrando por Francia, por el Ampurdán español, y los sepsi, que entraron por el centro, o sea, digamos, por la frontera navarra, lo que es Navarra. Hay otro grupo, otra tercera oleada de invasores celtas, indoeuropeos también, claro, son los celtas, que van por toda la cornisa cantábrica. Los vascos son de origen celto-francés, los vascos. Los astures, los galaicos, todas esas tribus, galaicos, Galicia se llama Galicia por el nombre de la tribu que lo habita, galaica, galaicos. Y dentro de Galicia, aparte de los galaicos, tiene usted, por ejemplo, los sefes, que es otra tribu indoeuropea, que se llama sefes, porque son una tribu que creía en la serpiente. Serpiente es sef, por eso se llaman los sefes. También son indoeuropeos. Los berebrices es otra tribu central, y sobre todo los vascos, que se extendieron hacia abajo hasta Soria, llegando hasta Soria. Después se fueron mezclando con los íberos, que estaban en el Levante y que fueron los primeros que se levantaron contra el poder celta. Los íberos. Claro, los celtas llegaron a España, llegaron a Europa con un arma muy superior a la que conocían los europeos. Llegaron con una espada de hierro,
¿De qué época estamos hablando? 1200 a.C. comienzan las grandes oleadas. En España, su fuerte está en el siglo V a.C. Y en el siglo V después de Cristo, aunque eso ya se diluyen con los germanos que habitaban en España. Como saben ustedes, los visigodos, los alanos, suevos y vándalos, que también indoeuropeos son de origen germano, arios. Se dividen con ellos, pero hay un camino que se llama el Camino de Britania, que es producido en el siglo V, se produjo en el siglo V, que sale desde Inglaterra y llega hasta España. Y se llama el Camino de los Ingleses. Y se llama el Camino de los Ingleses porque esa tribu que viene a España, que son los bretones o britanos, como mejor se quiere entender, en las tres lenguas, llega llega a tres puntos: a Francia, Bretaña, y a España, Asturias, por Asturias y Galicia. Y se llama el Camino de los Ingleses. De tal forma que ese camino de ida y vuelta le llaman los franceses, los galos, le llaman el camino de ida y vuelta britano. ¿Por qué? Porque los britanos de Inglaterra, o los bretanos, venían de Francia, del norte de Francia, de lo que es Bretaña. Se van a Inglaterra y 10 siglos después vuelven a Francia, a Bretaña y a España, Asturias y Galicia. Pero hay muchos celtas, muchos. Los actuales historiadores lo han entendido mucho mejor. Es que hace 100 años no había medios arqueológicos para descubrir la cantidad de celtas que hay en España, pero hay muchísimo. Pero todo esto es poco conocido, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos, Claro. Iberia era sobre todo los iberios. Sí. Y que los celtas estaban en Galicia. En Galicia. No, pero es que es verdad, los iberos se levantaron en armas, fueron los primeros en levantarse en armas contra el poder celta, porque los celtas traían un poder, traían el arado de hierro que no se conocía. Aquí no había arado, la gente anterior a los celtas pues cavaban con azada en el suelo. Después trajeron los primeros celtas en el siglo VIII antes de Cristo, trajeron los primeros arados de hierro que penetraban de 8 a 10 centímetros en la tierra. Hasta que por fin llegaron las últimas oleadas celtas con unos arados muy potentes que penetraban hasta el fondo. Claro, luchar contra ese arado, luchar contra la lanza de hierro con punta acelada de los celtas, luchar contra la espada de hierro que rompía y partía en dos la espada de bronce de los habitantes de la península, luchar contra los cascos de hierro que soportaban mucho mejor y mucho más fácilmente los golpes de los iberos, donde la gente antes atacaba directamente al cráneo, y atacaba al cráneo por la sencilla razón de que era la parte más desprotegida, porque aun teniendo hierro, bronce o cobre en la cabeza, no se protegía tan fácilmente con el escudo. El pecho siempre estaba protegido. Si había peto, y si no había peto, el escudo suele llevarse a esta altura. Entonces, daban al cráneo. De ahí que los médicos lo primero que estudiaban era la curación del cráneo abierto, o el cráneo roto, o las esquilas óseas del cráneo. Una cosa, me ha sorprendido cuando ha comentado de que los vascos tienen que ver con los celtas. Nunca has defendido esa posición. Eso lo entendía la gente que no. Pero vienen del sur de Francia. La gente habla de los vascos, y los historiadores incluso hablan de los vascos, como pueblo euroeáltico. Pero europeo. Sí, de arriba, mucho más arriba, junto con los magiares, claro, y finlandeses. Pero se ha descubierto que grupos de vascos vivían en la Francia, lo que se llama actualmente, no se llamaba, actualmente el Ducado de Aquitania. Sí, el Ducado de Aquitania. Y del Ducado de Aquitania pasaron a España en el siglo IV, V antes de Cristo. Pero vamos, que yo sepa, la estructura del lenguaje vasco
y al margen del magiar y al margen del subo-finés, es una estructura que no se corresponde para nada con toda la estructura de la ibérica indoeuropea, sino que es pre-indoeuropea. No, hay vascos que sí, ¿eh? Hay vascos que tienen... el vascuence actual, el idioma vasco actual, de los vascos de arriba que hoy existen, el origen es centroeuropeo, el de ahora. El antiguo, si usted habla finlandés o conoce finlandés, se podía traducir al finlandés directamente si hablaba vasco. Pero el antiguo. O sea, vamos a ver, si usted habla finlandés, si usted lee el finlandés, perdón, si usted habla vasco y lee el finlandés, algunas palabras son bastante claras. Yo de lo que puedo estudiar, lo único que primero que es que lo que digo, que la estructura la estructura vasca no tiene nada que ver. Claro, sí, eso creo muchos estudiadores, pero yo le he dicho antes de empezar por decir que ustedes son muy tozudos. No, eso es lo que muchos estudiadores. No tiene nada que ver, ni tampoco tiene nada que ver el finés. No, son euroeánticos. Son de arriba, de las estepas del norte de Rusia. No sé. Sí, su origen es euroeántico.